Bueno, ya damos paso a nuestra expositora, la doctora Giovanna Faileiro. Hola, Giova, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Buenos días, corrijo, Faliero, por las dudas, Quiero, sí, sí, porque sí. Soy tiene varias reiteraciones el del tema. único culpable de equivocarme como me equivoqué ya la otra vez, ya lo sabes, te lo he dicho. Bueno, Giova, vas a exponer sobre los imperativos legales estratégicos en ciberseguridad, ciberdefensa y soberanía de datos. Ese va a ser el título de tu exposición, ¿sí? Exacto. Si me permitís, voy a dar algunos detalles de tu currículum. Sos doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización de Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora de posgrado de Ciberdelitos, Hacking y Aspectos Legales de la Evidencia Digital del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, profesor titular de la materia Régimen Legal de Datos de la especialización de Criptografía y Seguridad Teleinformática de nuestra Facultad de Ingeniería del Ejército, consultora internacional, autora de 4 libros. ¿Qué más puedo decir yo de vos? Gracias por haber aceptado disertar. Así que bueno, el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a la Facultad de Ingeniería del Ejército, de la cual, bueno, formo parte del plantel docente en la materia régimen legal de datos y también saludo especialmente a los integrantes del Instituto en Ciberdefensa, del cual también formo parte del comité académico de las carreras del mismo. Damos apertura a esta disertación sobre esta temática de los imperativos legales estratégicos en materia de ciberseguridad, ciberdefensa y soberanía de datos. En particular, bueno, abrimos estas cuestiones desde el punto de vista de que en cuanto a la protección de datos personales, a la privacidad, a la intimidad, a la autodeterminación informativa, y todas estas problemáticas que van surgiendo de la utilización masiva y de la redefinición de los algoritmos, de las sociedades de hipervigilancia sistemática y de control en las que nos encontramos, en las cuales hay mayores volúmenes de procesamiento, mayores velocidades de procesamiento, también al mismo tiempo crecen, se profundizan y se agravan las amenazas a nivel cibernético. O sea, las ciberamenazas existentes hoy en día son mayores, presentan nuevos riesgos, nuevos daños, nuevas tensiones desde el punto de vista de los derechos. Y es por este sentido en el cual nos enfilamos en la necesidad imperante que tenemos de nuevas respuestas de corte regulatorio, de corte preventivo y precautorio ante las novedades que tenemos en los ámbitos de las ciberamenazas. El ciberespacio se nos plantea como una nueva dimensión estratégica, al cual referimos habitualmente como este nuevo quinto dominio, en el cual tienen injerencia las tecnologías de la información y la comunicación, las redes, nuestros sistemas de información y las infraestructuras en términos generales. Se plantea el ciberespacio como un nuevo escenario de amenazas, de vulnerabilidades y obviamente de debilidades. Y este nuevo espacio también es un lugar de desenvolvimiento de los sujetos, de los usuarios, de las personas físicas, por lo tanto los riesgos también son expansivos respecto de estas. En el sentido de las ciberamenazas crecen, o sea, exponencialmente, lo hemos visto en esta época de pandemia, en la cual se multiplicaron también exponencialmente las ciberamenazas que sufren los particulares. Están creciendo en muchísima cantidad, en muchísima complejidad y profundidad en cuanto a los efectos devastadores que tienen las mismas. Y lo que sí podemos decir desde el punto de vista de los observadores es que cada vez más sectores son tenidos en cuenta como potenciales víctimas o targets de los ciberataques. O sea, hoy en día podemos afirmar con absoluta certeza que ningún sector, ni público, ni privado, ni empresas, ni industrias, ni particulares, se encuentran a salvo de las ciberamenazas, tampoco los gobiernos, tampoco las administraciones públicas. Y en este sentido, las ciberamenazas pueden provenir de muchísimas fuentes,
ya sea desde el punto de vista de la persecución del ciberdelito, de los delitos informáticos, los ciberataques en sí mismos y el ciberterrorismo como fenómeno. Y todas estas son preocupaciones comunes a la ciberseguridad, que en definitiva nosotros a veces para consensuar alguna definición referimos por ciberseguridad a esa seguridad de la tecnología de la información que tiene múltiples contextos y también múltiples áreas, o sea, entre las que podemos mencionar la seguridad de redes, la seguridad de aplicaciones, de la información, seguridad de carácter operativo, la recuperación y respuesta ante ciberincidentes, la capacitación y educación en definitiva de los usuarios finales. Pero nuestro país tiene una estrategia en ciberseguridad y también a nivel local se están dando diferentes estrategias en esta materia. La ciberseguridad en términos generales desde el punto de vista jurídico debe ser multidisciplinaria y multisectorial. Hay múltiples actores involucrados en esta estrategia. Y el objetivo es brindar en este contexto un contexto de seguridad para el desarrollo de esas acciones de prevención, de detección, de respuesta y de recuperación frente a las ciberamenazas, sumando a todo ello el respeto, no solamente la gestión de un marco normativo específico, sino también de respeto del marco jurídico preexistente y de los derechos ya reconocidos. En este sentido, la estrategia de ciberseguridad lleva a cabo principios rectores que fundamentalmente desde la arista de lo legal se centra en el respeto por los derechos también y las libertades individuales, además de otros conceptos tales como el tema del liderazgo, ¿no? La integración a nivel internacional, la cultura y la responsabilidad de carácter compartido, y entre ellos también otras cuestiones que tienen que ver con lo más cultural y económico del fortalecimiento del desarrollo socioeconómico en pos, obviamente, de la industria de la ciberseguridad. Y nuestra estrategia nacional también persigue objetivos que normativamente también fueron declarados de manera expresa, entre los cuales se encuentran algunos de esos puntos que mencionaba primeramente de la concientización del uso seguro del ciberespacio, de la capacitación y educación en ese uso seguro, del desarrollo del marco normativo, del fortalecimiento de todas estas capacidades de prevención, de detección y de respuesta frente a las ciberamenazas, también de la protección y de la recuperación de los sistemas de información del sector público, que es algo fundamental, es algo básico, que el sector público también forme sus armas para la protección de su ciberseguridad, se fomente esta industria, se coopere internacionalmente en la procura de la consecución de estos objetivos y finalmente se termine protegiendo, y esto es un tema absolutamente serio desde el punto de vista de soberanía, la protección de las infraestructuras críticas nacionales en materia de información. En todo este juego en el cual está la ciberseguridad, la misma debe coexistir con una gran área que naturalmente hoy día también resulta absolutamente importante desde el punto de vista protectorio y de carácter jurídico, que es la protección obviamente de los datos personales, la protección de la información. Y en este sentido, nuestra protección de datos personales obviamente ha tenido un reconocimiento, una evolución jurídica. Tenemos una ley, la 25326, tenemos una disposición, una resolución del año 2018, la 47, sobre las medidas de seguridad. Tenemos otras regulaciones complementarias de ese marco regulatorio de protección de datos personales, el decreto reglamentario de la ley que aún no se, por ejemplo, no se ha derogado, y todas estas cuestiones siguen en vigencia. En definitiva, tienden al respeto de esos principios y esos derechos propios de los titulares en relación al procesamiento automatizado de datos. Ahora, ¿qué nuevos principios en materia de protección de datos personales también van a tener injerencia con las materias de ciberseguridad, ciberdefensa y soberanía de datos, en particular de este futuro, de este nuevo escenario regulatorio que hoy en día tenemos en data protection y en data privacy? El tema del consentimiento expreso e inequívoco. Los países están volcando hacia el respeto y hacia el afianzamiento de los mecanismos de obtención de consentimientos expresos e inequívocos. El respeto por el principio de calidad de los datos, que es un principio ampliamente vulnerado de forma sistemática. La seguridad y la privacidad robusta por diseño y por defecto, y la aplicación también de medidas de seguridad modernas, todo ello con un apoyo sustancial por parte de las autoridades de aplicación, que tienen un rol absolutamente innegable
y que ha sido muy relegado a nivel nacional y que no han cumplido eficientemente de la protección de datos, el control efectivo, tener un esquema sancionatorio verdaderamente disuasorio y ejemplificador y establecer finalmente esa responsabilidad proactiva, preventiva y precautoria tan característica del medio cibernético. Y esto a los fines de, si se producen daños respecto de los titulares de los datos, establecer esos principios de reparación plena e integral, porque nuestro derecho de daños no permite que nadie resista daños de manera injusta. Y en este escenario, la protección de datos personales comienza a surgir como una preocupación no solamente individual, sino también colectiva. O sea, en la soberanía de datos tenemos una necesidad de proteger la privacidad de los titulares de los datos, si bien típicamente y de forma clásica como derecho y como bien jurídico individual, pero sino también como un derecho y un bien jurídico colectivo, lo que lleva a los estados a tener nuevas responsabilidades y nuevos desafíos en cuanto a el rol que deben tener respecto de la protección de los datos y de la información de sus ciudadanos. Y en este sentido, empezamos a ver que en este ecosistema normativo más moderno hay regulaciones solapadas a nivel internacional, hay preocupaciones crecientes y hay crisis de confianza por parte de la ciudadanía, y en particular la confusión surge a la hora de cómo aplicar los principios de extraterritorialidad. ¿Esto por qué? Porque crecientemente se hace cada vez más necesario el deber de cada uno de los estados de exigir y de hacer cumplir las propias leyes de privacidad aún por fuera del marco de sus jurisdicciones. Y esto nos conduce a la creación de marcos legales para el manejo de esos flujos de información. Hay muchísimas nuevas problemáticas en materia de soberanía de datos que hoy en día nos preocupan de manera absolutamente incesante, como ser dónde residen los datos, dónde se los almacena, dónde se encuentran localizados, o sea, cuál es el lugar de permanencia, si es en el sitio de su generación o si los mismos son trasladados y transportados a otros lugares. Y ese problema del almacenamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos la guarda o el control físico del dato, tenemos ahí un grave problema a solucionar desde el punto de vista jurídico. Y es por eso que como respuesta necesitamos en este sentido y para resolver y empezar a avanzar en la temática de soberanía de datos, evolucionar en las mejores estrategias de seguridad e integridad de datos por la pérdida de guarda o de control físico que se tiene de los datos. Muchas veces cuando tal vez se apresuran almacenamientos, por ejemplo, en cloud o tercerizando determinados procesamientos, se tiene una pérdida de guarda o de control físico de datos de carácter crítico. Y esto es fundamental a la hora del control de la soberanía sobre nuestros datos, en los que se tiene que establecer esquemas de responsabilidad desde ya objetivos y solidarios. Hay nuevas necesidades, en particular en materia de soberanía de datos, de cómo controlar, cómo realizar auditoría, cómo realizar monitoreos activos y dinámicos. Surgen también en este plano del transporte de datos nuevas necesidades de lo que serían los procesos de identificación de los datos. Surgen nuevas necesidades de medidas de backup. Y en el sentido de lo jurídico, de lo estrictamente normativo, nacen cada vez más cuerpos normativos legales con principio de extraterritorialidad reconocido en sus textos. Todo esto da un juego de un nuevo escenario geopolítico que obviamente genera desafíos a los cuales obviamente tenemos que responder con responsabilidad. En este sentido, la seguridad de datos es capital para la ciberseguridad, o sea, en términos generales, la protección de la seguridad de los titulares de los datos, de los usuarios, es un eslabón absolutamente capital a la hora de considerar la integridad de la ciberseguridad. O sea, muchas veces, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de los ciberincidentes, el individuo es el eslabón más débil, es la puerta más débil para el ingreso de los ciberatacantes, para la realización de los ciberataques y otras cuestiones. ¿Y por qué? Porque aprovechan ese eslabón más débil para, obviamente, explotar esa vulnerabilidad. Y es ahí donde tanto las personas como las industrias, como las empresas, como el gobierno, la administración y sus organismos tienen que guardar celosamente la seguridad para la protección de la información y de los datos contra los ciberataques.
Para nosotros, a nivel legal, la seguridad es un bien jurídico de carácter indivisible que emana de la obligación general y el principio general del derecho de la buena fe. Para nosotros, la seguridad es una legítima expectativa objetivada de confianza en que el otro va a preservar nuestra información de la misma forma que nosotros preservaríamos la suya. Tiene que ver con la indemnidad psicofísica de la persona titular de los datos como indemnidad patrimonial y económica, y emana de forma fundamental del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, obviamente también reconocido por el tema del artículo 43, párrafo tercero, y de lo cual deriva legislación especial tanto la Ley de Derechos de los Usuarios y de los Consumidores, en la cual se ha reconocido específicamente el tema de la seguridad, pero también en particular la Ley de Protección de Datos Personales, que define en el artículo 9 el principio de seguridad. Y en este sentido, para nosotros jurídicamente, la seguridad de datos en sí misma no son solamente medidas de carácter técnico, son medidas técnicas y medidas organizativas, es decir, requerimos del compendio de ambas situaciones. Y por otra parte, nosotros también tenemos regulado por la resolución 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, resolución que vino a reemplazar la entonces vigente disposición 11 del 2006, las medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y la conservación de los datos personales en medios informatizados. También, obviamente, en el anexo 2 se regula sobre los medios no informatizados. Y acá el cambio de perspectiva, sin perjuicio de las cuestiones que podemos criticar a esta regulación, porque a mi entender, la seguridad de datos no es una simple y mera recomendación, sino que es una obligación legal. Y esa obligación legal debe ser contrastable, auditable, su cumplimiento tiene que ser verificado, y si no se verifica el mismo, el incumplimiento debe ser ejemplificarmente sancionado. En este punto de vista, lo único que puedo encontrar como loable de esta resolución 47 es el cambio de la perspectiva sobre la aplicabilidad de las medidas de seguridad en materia de procesamiento de datos, en particular porque se cambia la orientación hacia entender las medidas de seguridad como un deber permanente a lo largo de todo el ciclo de vida del dato. Es por eso que se prevén medidas de seguridad, por lo menos desde el punto organizativo, desde la recolección de los datos, con el control de los accesos, con el control de cambios, en el respaldo y recuperación, la gestión de vulnerabilidades, la destrucción de la información, incidentes de seguridad y los entornos de desarrollo. En términos generales, como decirles, con la progresividad que nosotros hemos tenido del crecimiento de ciberincidentes, el crecimiento de las brechas de seguridad, el crecimiento de las information breach, de la security breach, en términos generales, todo el planeta se encuentra masivamente preocupado por los incidentes de seguridad, a punto tal que ya trascendiendo simplemente el carácter de mera recomendación, han permeado los cuerpos normativos las regulaciones relativas al tema de fuga de datos, estableciendo dos obligaciones nuevas: el deber de notificación a las autoridades de aplicación y el deber de comunicación a los titulares de los datos si es que ello fuera necesario, y todo ello en consonancia con un gran cambio regulatorio que es el reconocimiento de esto mismo en el GDPR, la nueva regulación de protección de datos personales europeas que entró en vigor el 25 de mayo del 2018. Otra de las aristas a considerar en cuanto a ese marco jurídico que integra la ciberseguridad es la regulación que nosotros tenemos a nivel legal y estratégico de la óptica de los ciberdelitos, o sea, cómo se relaciona esto con la seguridad informática. Nosotros en particular tenemos una ley del año 2008, la ley 26.388, que ha modificado nuestro código penal agregando a este catálogo de figuras típicas las figuras típicas penales de carácter informático, tales como el acceso indebido a comunicaciones, el acceso indebido a sistemas informáticos, a base de datos, las defraudaciones o estafas de carácter informático, el daño informático, la interrupción o el entorpecimiento de las comunicaciones electrónicas, y lo mismo respecto, ¿no?, del ocultamiento, destrucción, alteración de la prueba informática. Esto como consecuencia de qué se ha dado, o sea, naturalmente nosotros hemos alineado nuestra regulación en virtud de un convenio al cual hemos adherido
posteriormente, ¿sí? Nosotros hemos adherido específicamente en el año, ¿sí?, 2017, a fines del 2017, pero el Convenio de Budapest, ese tratado internacional ya mencionado de persecución y de lucha contra la ciberdelincuencia, por medio de esa armonización legislativa, investigación de ciberdelitos y cooperación internacional, ha mandado a los estados, obviamente signatarios, a la armonización de todos los elementos nacionales del derecho penal. ¿Esto con qué finalidad? Para poder prevenir con los poderes procesales del derecho penal de cada uno de los países a nivel interno que estos puedan investigar y enjuiciar el mismo catálogo de figuras típicas. Y esto también se perseguía otro objetivo, el tema de establecer, obviamente, un régimen mucho más célere, rápido, eficaz de cooperación a nivel internacional. El catálogo, obviamente, de ciberdelitos regulado por Budapest, que fue nuestra fuente de inspiración para esa reforma del 2008, obviamente es un catálogo que uno podría señalar como un catálogo conservador, que también se enfoca en el tema del acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de datos, a la integridad del sistema, etc. Pero en definitiva, hoy en día la óptica más bien debería empezar a cambiar por el porte de los ciberincidentes que estamos viendo. Hoy en día, en términos generales, ¿no? Todo el catálogo penal puede realizarse, ¿sí?, de manera digital, de manera electrónica. Por lo tanto, esta visión únicamente de perseguir determinadas específicas figuras tal vez se desdibuja un poco frente a la realidad, siendo que algunas de estas figuras que se persiguen insistentemente en la actualidad, por lo menos a nivel local, a veces son las figuras que menos complejidad revisten a nivel cibernético, es decir, no son delitos informáticos complejos o de envergadura, sino que, bueno, tal vez se enfocan más en cuestiones que uno más podría decir que afectan al derecho interno, al derecho local, como las figuras de grooming y demás, ¿no? Y de otras cuestiones. El Convenio de Budapest también hace mucho foco sobre las cuestiones procesales, y esto es muy, muy importante a los efectos de la consideración de la importancia de la evidencia digital y de la prueba informática, o sea, el tema de la preservación expeditiva e inmediata de los datos almacenados, lo mismo respecto de los datos de tráfico, el mandato de comunicación, lo mismo respecto de la cooperación, y otra cosa muy importante de este tema de generar, ¿no?, redes de asistencia entre pares, para los fines, obviamente, de cooperar y de ayudarse recíprocamente en este objetivo fundamental que es tan importante, que es la colaboración. La colaboración debe ser siempre en la lucha contra los ciberdelitos lo más mutua y amplia posible, con medidas legislativas o de cualquier otro tipo, a los fines de proveer un marco normativo adecuado, pero esto demanda la colaboración por medios de comunicación expeditos. O sea, no podemos dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque naturalmente es muy endeble, es muy lábil la evidencia digital y por lo tanto cada instante cuenta. De allí la importancia también del cumplimiento de otros deberes accesorios como el tema de la información espontánea, ¿no?, y la colaboración en tiempo real. Nosotros, como les mencionara, adherimos a Budapest por medio de la ley 27.411, adherimos obviamente con algunas reservas originadas en nuestro derecho interno, en particular en ciertas cuestiones relativas a ciertos tipos de denominaciones y también respecto, ¿no?, de ciertos tipos que eran incompatibles con nuestra codificación de carácter penal. Y esto nos lleva a que, obviamente, para la persecución de la ciberdelincuencia se realicen muchas veces tareas de ciberinteligencia, ¿no? Y esto primero nos posa en empezar a distinguir con un poco más de precisión los conceptos, o sea, ¿qué es la ciberinteligencia versus qué sería la ciberseguridad? Y la ciberinteligencia es una herramienta que está al auxilio de esa ciberseguridad, que sirve para la detección de identificación de amenazas por medio de ese análisis inteligente de la información, mientras que la ciberseguridad apunta a un proceso estratégico global que hace uso también de la ciberinteligencia para el mejoramiento de sus capacidades de prevención, de detección y de respuesta ante las ciberamenazas. Entonces, pensando un poco más en la ciberinteligencia y cómo la articulamos, cómo realizamos la articulación de estas tareas con nuestro derecho,
La ciberinteligencia es un concepto híbrido, un concepto que mezcla el tema de la seguridad, la ciberseguridad y la inteligencia en un contexto actual de amenazas absolutamente avanzadas que responden a esta necesidad de respuesta que tiene la ciberseguridad para poder detectar, prevenir, defenderse, ¿no? Analizar e investigar las ciberamenazas. No existe, obviamente, ningún tipo de definición absolutamente consensuada sobre ciberinteligencia. Podríamos simplemente resumirla muy brevemente en lo que sería la inteligencia aplicada al ciberespacio, lo que implica desde el punto de vista de los procesos una adaptación de todo ese ciclo de inteligencia a lo que es la ciberinteligencia. O sea, todos los procesos tradicionales que uno conoce en materia de inteligencia, volcarlos al tema de la recolección, la validación y elaboración de la inteligencia, pero en el ciberespacio, en este otro dominio. Hay muchas categorías, obviamente, de inteligencia. Tenemos inteligencia que podemos realizar, ciberinteligencia de carácter estratégico, que más bien es de carácter básico, que se enfoca más en la ciberdelincuencia, en detectar esas amenazas a corto, mediano y largo plazo, más a escala global, mientras que la ciberinteligencia de carácter táctico se centra más en lo inmediato para detectar y responder a las ciberamenazas actuales. Y finalmente la ciberinteligencia de carácter más operativo, más técnico, que sirve para la lucha y la prevención contra las ciberamenazas más concretas de entornos de carácter inmediato. Nosotros, claro está, tenemos un marco regulatorio de inteligencia, sin perjuicio de otras precisiones a posteriori que voy a realizar, pero tenemos una ley de inteligencia nacional, tenemos la ley de creación de la Agencia Federal de Inteligencia, la nueva doctrina de inteligencia nacional, leyes modificatorias de las mismas, la intervención de la AFI y las nuevas funciones de las mismas y la reestructuración organizativa de la misma. Todo ello se encuentra en leyes, en decretos, en resoluciones que componen ese marco normativo. Ahora, algo que tenemos que tener muy presente es que debemos compatibilizar la realización de esas tareas de inteligencia, de ciberinteligencia, con el respeto de los derechos reconocidos en nuestra normativa. El artículo 4, ¿sí?, del decreto 214 del 2020, en el que se establecen esas nuevas funciones de la AFI, queda muy en claro en el inciso segundo del artículo citado que está absolutamente prohibido la obtención de información, de producción de inteligencia o de almacenamiento de datos sobre personas por el solo hecho de su raza, de su fe religiosa, de las acciones privadas u opinión política o de adhesión o de pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, como así también por la actividad lícita que desarrollan en cualquier esfera de la acción. Esto se complementa de forma directa también con la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. También ese artículo 5 del mismo cuerpo normativo dice que las comunicaciones telefónicas, postales, etcétera, con el principio de equivalencia en materia tecnológica son de carácter inviolable. O sea, en ese sentido, no está autorizado, no sea accesible al público, son inviolables en todo el territorio de la República Argentina, excepto cuando, y acá es una interpretación de carácter restrictivo, cuando media una orden o dispensa judicial, que es el único tipo de orden capaz, obviamente, de levantar esta prohibición. Entonces, en este sentido, cuando nos posamos sobre la ciberinteligencia, que no tenemos ese consenso necesario sobre la definición, tenemos obviamente una perspectiva de que estamos aludiendo a una suerte de conocimiento ágil por el medio, es amplio, es calificado, tiene que ser de carácter predictivo, dinámico, es anticipatorio y debe ser adaptable a esos peligros relacionados al ciberespacio. Entonces hay dos maneras en las cuales podemos interpretar qué es la ciberinteligencia, qué es la llamada civil. Entonces podemos pensar en la ciberinteligencia como la inteligencia de aquello que nosotros recolectamos del ciberespacio, como asimismo la inteligencia que nosotros realizamos para el ciberespacio. En definitiva, lo que buscamos es un concepto integral que tenga que ver con la recopilación, procesamiento, evaluación, análisis, integración e interpretación de esa información que está disponible dentro, a través de y o en el ciberespacio, ¿sí? También de manera externa para mejorar la toma de decisiones sobre todas esas amenazas relacionadas con el mismo. Entonces hay muchas funciones que podemos mencionar de la ciberinteligencia, entre las cuales se encuentra, simplemente para resumirlo mucho,
el tema de la reducción de los riesgos en casos de ataques, evaluar, obviamente, predecir las amenazas, prevenir, obviamente, el carácter de cualquier acción de espionaje, agilizar la toma de decisiones, optimizar las tareas de monitoreo, pero todo ello conduce a que el ciclo en sí mismo de lo que es la ciberinteligencia presenta algunos problemas en particular. Cuando hablamos de planificación y dirección del proceso del ciclo de inteligencia, tenemos a veces problemas de poca adaptabilidad o poco dinamismo, falta de formación o de experiencia específica. En la parte del ciclo correspondiente a lo que sería la obtención de los datos y de información, a veces tenemos objetivos muy diversificados, muy divergentes, tenemos visiones cortoplacistas, puede haber, como decirles, una intoxicación informativa, una sobreabundancia informativa de poca calidad, que podemos también resumir bajo el vocablo de infoxicación. Y también podemos tener, en el caso de procesamiento de datos e información, esa sobrecarga, esa saturación, la variabilidad de los formatos, por la incompatibilidad, por la falta de estructuración de la información que se ha prevenido, la volatilidad de la misma. En el caso del análisis en sí mismo de la información y de la producción de inteligencia, obviamente podemos tener también falta de colaboración entre los sectores, falta de coordinación, integración, tiempo, recursos. En el caso de la difusión, luego de la inteligencia como parte de su ciclo, pueden suceder, obviamente, eventos aborrecibles de filtraciones, de urgencias que van por encima de la calidad de la información o de los datos. Y en lo que respecta a la etapa del ciclo de retroalimentación, puede haber una complejización a causa del secreto o la confidencialidad, obviamente, que se le puede aducir a dicha información. Entonces, en este sentido, uno de los puntos fundamentales que debatimos en el caso de la ciberinteligencia y las fuentes es que la ciberinteligencia puede realizarse por fuentes de acceso público y restricto y también sobre fuentes de acceso restringido, ¿sí? Naturalmente está prohibida, obviamente, el carácter de realizar estas cuestiones sobre fuentes de acceso restringido con violación de sistemas de seguridad o confidencialidad. Pero respecto de las fuentes de acceso público, tenemos todo un tema, que es el tema del respeto por la expectativa de privacidad. Sin perjuicio de que tal vez en los lugares públicos uno puede creer que tal vez no existen los reparos de intimidad, de privacidad, de protección de datos personales, como si las cuestiones fueran privadas, lo cierto es que todos los individuos tienen derecho al reconocimiento y al respeto de su expectativa de privacidad. Y esto en particular de protegerlos frente a los peligros, obviamente, que pueden ocasionarse como producto de la discrecionalidad, de la inseguridad jurídica, de utilizar esa ciberinteligencia en contra, ¿sí?, de los titulares de los datos, de los individuos, de los ciudadanos, por medio de su utilización maliciosa. Nosotros hemos, en términos generales, aceptado muchísimo el perfilamiento con los usos civiles, comerciales, crediticios, publicitarios, de consumo, pero en términos generales la misma percepción social respecto de técnicas de perfilamiento que hacen a lo que es OSINT, SOCMINT, COMINT, ELINT, IMINT, GeoINT, SmartFOSINT y todas las técnicas que podríamos nombrar dentro de lo que es la ciberinteligencia, obviamente tienen tal vez algunos mayores reparos. Motivo por el cual no en vano se sanciona la resolución 144 del 2020 del Ministerio de Seguridad, que se establece un protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas. No obstante lo cual, esa regulación, ¿sí?, en primer lugar, se ocupa de la parte de ciberdelitos, por lo tanto no estamos hablando de inteligencia de carácter militar, y por otra parte, lo que hay que tener cuidado es que también utiliza eufemismos para ocuparse de la cuestión y no habla específicamente de forma puntual sobre la temática de ciberinteligencia en sí misma, sino que habla obviamente con ciertas cuestiones más abstractas. En esta normativa se establecen obviamente principios de actuación que tienen que ver con la protección de ciertos derechos reconocidos en nuestro ordenamiento, como la libertad de expresión, la no criminalización de la protesta en línea, la restricción de la discrecionalidad, la profesionalización del personal. Pero por otra parte, además de todos estos principios de actuación a los cuales podemos sumarle, creo que engloba a todos ellos la perspectiva de derechos humanos, existe también una enunciación de utilizaciones prohibidas, los usos prohibidos de producción de inteligencia con datos e información sensible o sobre actividades lícitas en cualquier esfera. Y esto es algo fundamental a los efectos de tener en cuenta
que en estos ámbitos también se deben respetar los derechos. La ciberdefensa, pasando a este tercer eje, también toma como ámbito el ciberespacio y refiere a ese conjunto de estrategias que están orientadas, ¿no?, a repeler las amenazas cibernéticas que pueden afectar a nuestra defensa nacional. Joy, ¿En qué se distingue con la ciberseguridad? Perdón, ¿cómo estamos con el tiempo, Joy? ¿Qué cosa? ¿Cómo estamos con el tiempo? Me falta poquito, los 40 minutos que tenía. Listo. Estoy con cronómetro. Gracias. En particular, la ciberdefensa, al centrarse en el mismo espacio, obviamente empieza a cruzarse con otros conceptos, como el tema de la ciberseguridad. En particular de que la ciberseguridad, bueno, ocupa ese rol de la defensa nacional de lo digital, mientras que la ciberdefensa se ocupa más del conflicto, como decirles, ampliado para la defensa nacional, y dentro de lo cual surgen nuevos conceptos. El concepto de ciberguerra, de guerra cibernética, donde en el ciberespacio también se amplía, se manifiesta ese nuevo campo, nuevo espacio. Y la guerra cibernética, como característica fundamental y por qué preocupa tanto al derecho, es que rompe el paradigma y entra así como una fuerza multiplicadora para la guerra convencional. En el juego este de la ciberdefensa tenemos nuevos conceptos como el tema del ciberpoder, las ciberestrategias, y todos ellos, ¿no? Todos ellos, el juego y la articulación de estos conceptos tienen que tener como eje el preservar en la realización de estas tareas la protección de los datos y la información, entendiendo que esa protección de datos e información no solamente compromete los derechos individuales, sino que también tiene que ver con la protección de nuestra soberanía y nuestros derechos de carácter colectivo. En materia de ciberconflictos, tenemos que siempre tener presente las 3 R's: los riesgos, los derechos o rights y las responsabilidades o responsibilities. ¿Esto por qué? Porque en particular los conflictos están basados en información, se amenazan cada vez más profundamente las tensiones de nuestros derechos y en este sentido la ciberguerra resulta muy, muy dificultosa a la hora de poder identificar las responsabilidades que se remodelan y se redistribuyen en este ecosistema. En este sentido, la ciberguerra y el ciberconflicto son transversales, tienen esa naturaleza informativa y pueden ser tanto ofensivos o defensivos. No necesariamente pueden ser violentos o destructivos, pero son igual de temibles. Y muchas veces el hecho de la ciberguerra y de la existencia de ciberconflictos entre naciones puede potencialmente liberar a veces a las autoridades políticas de justificar esas acciones, por otra parte requiriendo, como decirles, algún nivel superior de regulación ética para garantizar esa equidad. Entonces empezamos a dilucidar desde el punto de vista jurídico que el concepto que deberíamos delinear, tal vez, y esto es más complejo, es el concepto de la ciberguerra justa. O sea, esto en particular, la ciberguerra justa nos lleva a entender que también en el ámbito del ciberespacio se tiene que entender entre la distinción de combatientes y de no combatientes que está promovida por ese principio de inmunidad que se basa en la distinción tradicional que nosotros tenemos en el ámbito de la guerra tradicional entre militares y entre civiles. Claramente en el ámbito, ¿no?, del ciberespacio vamos a tener que tal vez cambiar en esa dimensión cibernética ese concepto hacia la idea de objetivos justificados o no, o sea, pensar en que en este sentido ese tipo de agresiones pueda llegar a realizarse, ¿sí?, frente o ser tenida en cuenta, ¿no?, como una agresión. Desde el punto de vista del marco regulatorio, la ciberguerra y sus aristas legales no se encuentran, como decirles, regulado en un tratado específico a nivel internacional. O sea, no existen a la fecha disposiciones de tratados que abordan explícitamente, ¿no?, la guerra cibernética. Sin perjuicio de lo cual, no es que exista un vacío legal. O sea, existen también interpretaciones muy útiles doctrinarias como el Manual de Tallinn, que configura, como decirles, un compendio del ius ad bellum y del ius in bello de la guerra cibernética y de la interpretación de todos sus escenarios. En definitiva, en la ciberguerra hay que respetar los mismos principios y reglas. El principio de distinción, la prohibición de los ataques indiscriminados,
el principio de proporcionalidad y las reglas de precaución en los ataques y contra los efectos de los ataques. Esto porque la norma lo que va a perseguir en este nuevo ámbito, en este nuevo dominio, es equilibrar, por un lado, las necesidades militares con las preocupaciones humanitarias cada vez más crecientes. Y de ahí surge la problemática también del ciberespionaje, en particular porque el terreno de la ciberguerra es naturalmente un terreno que se hace cada vez moralmente más resbaladizo, en particular porque en el ciberespacio no existe una expectativa de veracidad del otro lado. Por lo tanto, son realmente muy pocos los ataques que desde el punto de vista militar se ven estrictamente como ilegales y seriamente inmorales. Y existen justamente en este ámbito tan difuso muchas formas de guerra de carácter cibernético que no implican la intrusión de objetos físicos o de agentes humanos en el territorio de un Estado y que terminan siendo igual de devastadores que en el ámbito físico. Entonces, al no existir esa prohibición general, ni ética, ni legal, específicamente del engaño, y al no existir esa expectativa razonable de ninguna representación honesta en el ciberespacio, surgen estas intrusiones que a veces pueden ser moralmente incorrectas, pero no son incorrectas en el sentido requerido para que algo sustantivo siga la arena de alto riesgo en la ética militar. Entonces, para concluir y cerrar, 3 reflexiones. En este ámbito de la ciberseguridad, la ciberdefensa y el respeto por la soberanía de nuestros datos, tenemos que cada vez aplicar más eficazmente todo el compendio y la articulación dialógica que nosotros tenemos de las normas vigentes también al ámbito del ciberespacio. Nuestras normas no hacen distinción del medio, del soporte, aplican indistintamente a cualquiera de ellos. Por lo tanto, el ciberespacio es un ámbito que tiene regulaciones, tenemos herramientas para interpretar las situaciones que ocurren en nuestro derecho, en el carácter de la materia de ciberdefensa y de ciberseguridad en el ciberespacio, y debemos utilizar esas armas adecuadas. Desde otro punto de vista, también tenemos que empezar a resolver, articular transversalmente y trabajar interdisciplinarmente la ardua tarea que tenemos como operadores jurídicos del derecho en la articulación y en el trabajo en materia de ciberdefensa y de ciberseguridad, de equilibrar los principios y los derechos legales con el cumplimiento de los marcos normativos en el despliegue de todas estas tareas que involucran la ciberseguridad, la ciberdefensa y la protección de los datos finales. Y cerrar diciendo que actualmente, ¿sí? O sea, como perspectiva principiológica que nos debe orientar en estas tareas, es la anticipación de las amenazas del ciberespacio. La prevención y la proactividad son absolutamente claves para poder adoptar las estrategias más eficaces que necesitamos en materia de ciberseguridad, de ciberdefensa y de protección de datos personales. Así que, bueno, les agradezco nuevamente a la Facultad de Ingeniería del Ejército, a vos, Pablo, y bueno, a todo el equipo también extiendo mi saludo a los integrantes del Instituto de Ciberdefensa y bueno, y a todos los integrantes también de su comité académico. Joana, 1.000.000 de gracias por tu exposición, brillante como siempre, juntando todo lo legal que se pueda juntar a nuestras disciplinas que son de naturaleza técnica, imprimiéndole el sello de una ley donde debe estar, en particular cuando hablaste de ciberinteligencia y la ley de inteligencia. Así que muchas gracias por tu presentación y bueno, te llevas el formulario con varias preguntas que los chicos de extensión te lo van a compartir, ¿sabes? Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Un gran saludo a todos los asistentes y los que han seguido este encuentro de la 5ª edición de la Infoconf. Gracias, Joa. Saludo grande.